El capitán Jake Morrison estaba teniendo lo que generosamente llamó un martes cuando la delegación extraterrestre decidió honrar su humilde transportador de carga con su presencia. El Spice Runner no tenía mucho que ofrecer, sinceramente. Era un carguero destartalado que olía permanentemente a ajo y aceite de motor y que transportaba suministros de alimentos entre colonias humanas. No es exactamente el tipo de nave que uno esperaría que albergara lo que el Consejo Galáctico llamó pomposamente una misión de evaluación culinaria cultural. Pero allí estaban, materializándose en su puente en una lluvia de destellos pretenciosos, liderados por el embajador Kijix del Imperio Ceprian. Kijix parecía como si alguien hubiera cruzado un pavo real con un abogado y luego le hubiera enseñado a burlarse profesionalmente. Sus plumas brillaban con una iridiscencia aceitosa que probablemente costaba más que todo el barco de Jake, y se mantenía con el tipo de postura rígida que gritaba: «Tengo 17 títulos avanzados y voy a hacer que ese sea tu problema». «Saludos, humano primitivo», anunció Quayak, con la voz impregnada de la condescendencia que suele reservarse para explicar física cuántica a las plantas de interior. «Soy el embajador Qualik, y este es el chef Borak, del Instituto Culinario de Próxima Sublime». El chef Borak parecía una langosta gigante con una gran afición al culturismo, y aún más a ser una auténtica pesadilla con quien trabajar. Sus antebrazos gesticulaban con desdén hacia todo lo que tocaban, y sus ojos compuestos reflejaban ese desprecio especial que solo surge tras años de decirle a la gente que sus papilas gustativas están equivocadas. «Hemos venido», parloteó Borak con una voz como uñas en una pizarra, discutiendo, a probar lo que su especie llama, entre risas, cocina. Entendemos que se compone principalmente de carne animal carbonizada y materia vegetal fermentada, preparada con la sofisticación de un detonador térmico. Jake miró a su tripulación, que se esforzaba por no reírse. Su navegante, Torres, prácticamente se mordía la lengua, mientras que su ingeniero, Kumar, había desarrollado una repentina fascinación por sus botas. El único que parecía genuinamente emocionado era Pip, su chef junior. Pero claro, a Pip le entusiasmaban los paquetes de raciones caducados si los sazonabas bien. «Bueno», dijo Jake lentamente, adoptando el tono paciente que solía reservar para explicar por qué no se debe lamer el motor iónico. «Supongo que podríamos preparar algunas de nuestras peores ofertas para su evaluación experta». Las plumas de Kijix prácticamente vibraron de satisfacción. «Excelente. Documentaremos la naturaleza primitiva de la gastronomía humana para los archivos galácticos. Quizás podamos recomendar algunas mejoras básicas para elevar a su especie más allá de la preparación de alimentos de nivel de subsistencia». «Oh, sería un honor», respondió Jake, con un sarcasmo tan intenso que podría servirse con galletas. «Pip, ¿por qué no les muestras el mesaul a nuestros distinguidos invitados? Seguro que se mueren por probar la auténtica cocina humana». Mientras la delegación salía del puente como un desfile de superioridad culinaria, Jake captó la mirada de Pip. La chica sonreía como si acabara de ganar la lotería y encontrara un billete de $20 el mismo día. Esto iba a ser interesante. El mesaul del contrabandista de especias había tenido mejores tiempos, lo cual era mucho decir, ya que sus mejores tiempos habían ocurrido en algún momento del siglo pasado. Las luces fluorescentes parpadeaban con el entusiasmo de una luciérnaga moribunda, y las mesas tenían esas manchas que contaban historias que nadie quería oír. Pero Pip había logrado transformar una esquina en algo parecido a un comedor, con platos de verdad que no estaban hechos de chapado reciclado. La delegación alienígena se dispuso alrededor de la mesa como jueces de un tribunal de crímenes de guerra. Además de Kijix y Bortak, estaba Fizzle, un pequeño traductor nervioso que parecía una mezcla entre un hurón y un ataque de pánico, y otros 3 alimentos. Críticos cuyos nombres Jake no se había molestado en recordar, pero que compartían la misma expresión de aburrimiento terminal mezclado con superioridad profesional. «Bueno», anunció Kijix, ajustándose lo que Jake supuso eran el equivalente alienígena a unas gafas de leer.
Preséntenos sus desastres culinarios más representativos para que podamos catalogar adecuadamente la magnitud del fracaso gastronómico humano. Pip salió de la cocina con una bandeja que contenía lo que cualquier persona razonable llamaría un festín bastante decente. Porciones de pizza que de verdad parecían pizza, hamburguesas que no habían alcanzado la sensibilidad y tacos que se mantenían mejor juntos que la mayoría de las relaciones de Jake. Boric examinó la porción de pizza con el tipo de escrutinio intenso que suele reservarse para la desactivación de bombas. Parecía pan cubierto de proteínas lácteas coaguladas y círculos de carne procesada. ¡Qué encantadoramente primitivo! Dio un mordisco, masticó pensativo e inmediatamente tomó otra rebanada manteniendo su expresión de disgusto. Sí, tan bárbaro como se esperaba. Kijix cogió una hamburguesa con dos de sus delicados apéndices emplumados, sujetándola como si fuera a explotar. La construcción es rudimentaria. Claramente, obra de una especie que no ha descubierto las técnicas adecuadas para la preparación de capas. Le dio un mordisco, abriendo ligeramente los ojos antes de recomponerse rápidamente. Aunque supongo que para una raza apenas civilizada, la combinación de sabores no resulta del todo ofensiva para el paladar. Jake notó que ambos críticos devoraban sus porciones a toda prisa, mientras lanzaban insultos cada vez más elaborados. Borak había pasado a su segundo taco, proclamándolo una desafortunada fusión de texturas que, de alguna manera, evita una catástrofe culinaria total, mientras que Kijix observaba los trozos restantes de hamburguesa con lo que solo podría describirse como anhelo disfrazado de interés antropológico. Fisle, el traductor, había dejado de fingir y simplemente estaba devorando una rebanada de pizza mientras emitía pequeños y alegres chillidos. Al notar que Jake lo observaba, se enderezó de inmediato y chilló. Solo estoy analizando la estructura molecular para una traducción precisa. Por supuesto que sí, dijo Jake, viendo al pequeño alienígena tomar otra rebanada. Los demás críticos estaban enfrascados en lo que parecía una competición de comida disfrazada de análisis profesional. Uno de ellos, una criatura de color azul que parecía una iguana con un título en filosofía, devoraba metódicamente una hamburguesa mientras explicaba a cualquiera que quisiera escucharle que la cruda simplicidad de la preparación en realidad resaltaba los fallos inherentes al desarrollo del gusto humano. Pip, llamó Jake a su chef, quien observaba el procedimiento con alegría apenas contenida. Creo que nuestros invitados están listos para el próximo plato. La sonrisa de Pip podría haber alimentado una pequeña estación espacial. Oh, creo que les encantará lo que he preparado a continuación. Pip desapareció en la cocina con el entusiasmo de quien está a punto de cometer un hermoso crimen. Jake podía oír ruidos, chisporroteos y lo que sospechosamente parecían risas maníacas provenientes de detrás de la ventanilla de servicio. Los críticos alienígenas, mientras tanto, seguían trabajando en su análisis del primer plato, que aparentemente exigía comer hasta la última migaja mientras mantenían expresiones de profunda decepción. Las inconsistencias texturales son fascinantes desde una perspectiva antropológica, decía Kijix mientras tomaba lo que Jake estaba bastante seguro que era su cuarta porción de pizza. Es casi como si tu especie buscara activamente crear caos en la boca. Exactamente. Bortak asintió sabiamente mientras devoraba su tercer taco. No tengo ninguna comprensión de la armonía adecuada del sabor. Es casi lo suficientemente primitivo como para resultar encantador, de un modo tal que puede resultar divertido observar a niños pequeños intentando pintar. Fue entonces cuando el aroma los golpeó. Jake observó con considerable entretenimiento cómo toda la delegación extraterrestre de repente se quedó muy quieta. Fue como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en una cena particularmente pretenciosa. El elegante cuello de Kijix se estiró hacia la cocina como una flor siguiendo el sol, y los ojos compuestos de bórax realmente se dilataron. ¿Qué? Facel susurró con una voz que había subido unas 3 octavas. ¿Es ese un olor magnífico? Bip salió de la cocina con una bandeja que solo podría describirse como el mayor logro de la humanidad.
Las hamburguesas de macarrones con queso y jalapeño envueltas en tocino estaban preparadas con ese tipo de perfección informal que sugería que había estado planeando este momento durante toda su carrera. El tocino brillaba, el queso burbujeaba tentadoramente y los jalapeños proporcionaban el verde suficiente para que todo pareciera casi saludable si entrecerrabas los ojos y había sufrido recientemente una lesión en la cabeza. Esta vieja cosa, dijo Pip con la falsa modestia de alguien que sabía que estaba a punto de cambiar el curso de la historia galáctica. Solo algo que preparé con los ingredientes que nos sobraron. Nada especial, solo hamburguesas de macarrones con queso y jalapeños envueltas en tocino con un toque de ajo y pimentón ahumado. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que normalmente se reserva para las experiencias religiosas o los desastres naturales. Jake estaba bastante seguro de que podía ver en tiempo real cómo la determinación de Borak se desmoronaba. Supongo, dijo Kijik con una voz que se había apagado notablemente, que deberíamos probar esta creación para documentarla exhaustivamente con fines puramente científicos, añadió Vortak. Pero sus antebrazos ya se extendían hacia la bandeja con el ansia desesperada de quien acaba de descubrir que ha vivido toda su vida mal. Kijik cogió una de las hamburguesas con plumas temblorosas, sosteniéndola como si fuera a salvarle el alma o sea, para siempre. Dio un pequeño mordisco con cuidado, masticó pensativo y luego puso los ojos en blanco con una expresión que Jake estaba bastante seguro de que era ilegal en al menos 3 sistemas estelares. Esto es, empezó Kijik, pero se detuvo, dio otro mordisco e hizo un sonido que ningún embajador digno debería hacer jamás en público. Esto es absolutamente, quiero decir, la preparación aún es bastante rudimentaria, pero hay una cierta. Es decir, había abandonado toda pretensión y simplemente emitía pequeños gemidos desesperados mientras devoraba su hamburguesa con la intensidad de quien ha encontrado la religión en el fondo de un milagro envuelto en tocino. El otro. Los críticos no lo estaban pasando mucho mejor. El filósofo de escamas azules había renunciado por completo a formar oraciones coherentes y se limitaba a señalar su hamburguesa mientras emitía chasquidos apreciativos. Fizzle estaba acurrucado en su silla, agarrando su comida y meciéndose suavemente. Entonces, dijo Jake con tono conversacional, sigo pensando que la cocina humana necesita mejorar. Kijik intentó fulminarlo con la mirada, pero es difícil parecer digno cuando se está cubierto de salsa de queso y emitiendo sonidos involuntarios de placer. Lo que sucedió después quedaría registrado en los archivos galácticos como incidentes diplomáticos que realmente se descontrolaron. Comenzó de forma bastante inocente cuando Kijik, en un momento de debilidad disfrazado de interés académico, tomó una segunda hamburguesa. Fue entonces cuando los ojos compuestos de Borak se fijaron en el mismo trozo de tocino envuelto a la perfección con la intensidad de una computadora de puntería. Creo, dijo Borak con una voz que se había vuelto peligrosamente silenciosa. Ese espécimen en particular requiere un análisis más profundo por parte de alguien con verdadera formación culinaria. Puyex se erizó de indignación. Yo soy. Realizando una evaluación diplomática exhaustiva de este alimento, ciertamente aceptable. Retírese, chef. Retírese. La voz de Borak crujió como un látigo de pura indignación y abstinencia de queso. Soy graduado del Instituto Culinario de Próxima Sublime. Tengo 17 certificaciones en perfilado avanzado de sabor. No me rendiré ante una preparación primitiva de comida humana. Fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. Kijik intentó agarrar la hamburguesa con un elegante apéndice emplumado, mientras Borak desplegaba sus 4 brazos en lo que solo podría describirse como un movimiento coordinado de pinza. El choque fue espectacular. La dignidad de Kill se evaporó mientras graznaba y aleteaba, intentando mantener el agarre en la hamburguesa mientras Borak parloteaba algo que Jake estaba bastante seguro de haber traducido al mío. Mío en al menos 4 idiomas diferentes. Los dos cayeron en una maraña de plumas, caparazones y lo que quedaba de sus reputaciones profesionales. Rodaron por el suelo del Mesaul, enfrascados en un combate mortal por 170 gramos de paraíso envuelto en tocino,
mientras emitían sonidos. Eso habría avergonzado a sus respectivas especies durante generaciones. «Caballeros», dijo Jake con suavidad, pero bien podría haber estado hablando con un par de huracanes discutiendo. Fue entonces cuando Fizzle, aparentemente decidiendo que si no puedes con ellos, deberías unirte a ellos y tomar cualquier comida que puedas en el proceso, se lanzó hacia la bandeja con un grito de guerra que sonó como una puerta oxidada siendo asesinada. El pequeño traductor aterrizó directamente en las hamburguesas restantes, enviando el tocino y el queso por todas partes como la metralla más deliciosa del mundo. El filósofo de calca azul, que había estado tratando de mantener cierta apariencia de distanciamiento académico, echó un vistazo a la comida que volaba por los aires y aparentemente decidió que sus títulos avanzados en estudios enoculturales no lo preparaban para ese nivel de tentación. Se zambulló debajo de la mesa, emergió con una hamburguesa agarrada entre sus garras y comenzó a defenderla de todos los que se acercaban con la ferocidad de quien protege a sus crías. Los otros dos críticos, cuyos nombres Jake aún no recordaba, pero quienes estaban volviendo memorables rápidamente por razones completamente equivocadas, habían formado una alianza improvisada e intentaban acaparar lo que parecía ser el último deslizador intacto. Se movían con la cuidadosa coordinación de cazadores que acechan a una presa peligrosa, excepto que la presa peligrosa era un trozo de comida, y ellos eran supuestamente miembros sofisticados de la alta sociedad galáctica. Esto es con fines científicos, repetía uno de ellos como un mantra mientras forcejeaba con su colega por la posesión del premio. Investigación puramente antropológica, coincidió el otro, intentando morderle la mano a su compañero. Jake observaba cómo se desataba el caos con la fascinación distante que suele reservarse para los documentales de naturaleza sobre ecosistemas particularmente violentos. El Mesaul se había convertido en una zona de guerra de queso volador, extraterrestres desesperados y lo que estaba bastante seguro eran los últimos pasos de la diplomacia interestelar tal como la conocían. El caos alcanzó su punto máximo cuando los drones de seguridad de la nave, aparentemente decidiendo que el nivel de ruido había excedido los parámetros aceptables, descendieron de sus compartimentos del techo para restablecer el orden. Desafortunadamente, nadie los había programado para lidiar con la grasa de tocino en el aire. El primer dron recorrió aproximadamente 1 metro antes de que sus sensores se obstruyeran tanto que empezó a girar en círculos confusos, emitiendo pitidos angustiosos. Al segundo dron le fue aún peor, chocando directamente contra un jalapeño volador e inmediatamente contra la pared, donde continuó echando chispas y murmurando ocasionalmente, evaluación de amenaza no concluyente, con una voz que sugería que estaba sufriendo algún tipo de colapso nervioso. Durante todo el proceso, Pip permaneció en la puerta de la cocina con los brazos cruzados y una sonrisa que podría haber iluminado una pequeña luna. Creo, le dijo a Jake por encima de los sonidos de los dignos extraterrestres comportándose como ardillas con cafeína. ¿Les gusta? El silencio que siguió a la gran guerra de los deslizadores de Mesaul fue el tipo de silencio que suele seguir tras explosiones o cenas familiares particularmente incómodas. La delegación extraterrestre se desenredó lentamente de lo que podría llamarse, con generosidad, un incidente diplomático, y con menos generosidad, una completa ruptura del decoro interestelar. El embajador Kiljex fue el primero en intentar controlar los daños, lo cual fue impresionante considerando que iba cubierto de la cabeza a los pies. Un dedo del pie en macarrones con queso, grasa de tocino en las plumas, y un trozo de jalapeño pegado a la frente como la letra escarlata más deliciosa del mundo. Enderezó la postura con la dignidad que solo se logra con años de práctica, fingiendo que cosas vergonzosas no sucedían delante de testigos. Comenzó, su voz con la autoridad de alguien que se esfuerza por fingir que no ha estado revolcándose en el suelo peleándose por comida como un mapache particularmente sofisticado. Eso era, por supuesto, una demostración necesaria de los protocolos de seguridad alimentaria humana. Necesitábamos asegurarnos de que su cocina no causara reacciones adversas entre las especies civilizadas. Jake arqueó una ceja. ¿Así lo llamamos? Por supuesto, continuó Kiljex,
arrancándose el jalapeño de la frente con toda la gracia que uno puede reunir mientras se quita las verduras de la cara. Una investigación práctica y exhaustiva sobre los peligros potenciales de la preparación de alimentos para humanos. El hecho de que todos sobrevivamos a esta prueba es un testimonio de la inesperada competencia de su especie en nutrición. El chef Borak, ocupado intentando extraer queso de entre sus platos de concha, manteniendo lo que quedaba de su dignidad profesional, asintió vigorosamente. De hecho, la investigación requería un muestreo exhaustivo para asegurar la precisión de la recopilación de datos. Múltiples muestras. Muchas muestras. Sus ojos compuestos se dirigieron rápidamente hacia el plato vacío con lo que solo podría describirse como anhelo disfrazado de interés científico. Para la posteridad. ¿Entiendes? Por supuesto, dijo Jake, con un tono tan seco que podría haber sido usado para conservar carne. Una investigación muy exhaustiva. Fisle, el traductor, había dejado de fingir y se lamía abiertamente la salsa de queso de los dedos mientras emitía pequeños y alegres chirridos. Cuando notó que todos lo miraban, se enderezó de inmediato y chilló. Simplemente estaba analizando la composición molecular mediante sensores gustativos avanzados. Protocolo estándar, ¿verdad? Jake asintió solemnemente. Protocolo estándar. El filósofo de calca azul, que de alguna manera había logrado mantener la posesión de una sola hamburguesa durante todo el caos, ahora la sostenía protectoramente contra su pecho como una madre protegiendo a sus crías. El perfil de sabor, anunció, con la clase de autoridad académica que proviene de años de pensar demasiado en conceptos simples, demuestra una complejidad inesperada para un método de preparación tan primitivo. La interacción entre los compuestos umami del tocino, el sistema de distribución del calor de la capsaína de los jalapeños y la matriz proteica a base de calcio del queso crea una experiencia sensorial sorprendentemente sofisticada. ¿Te gustó?, tradujo Jake. No me pareció del todo ofensivo para paladares sofisticados, admitió el filósofo, e inmediatamente dio otro bocado y emitió un leve sonido de satisfacción que más bien socavó su objetividad académica. Bortak se aclaró la garganta, que en su caso sonó como un triturador de basura, con dudas filosóficas. En aras de una documentación científica completa, requeriríamos un análisis detallado de sus métodos de preparación, recetas, por así decirlo, con fines puramente académicos. ¿Entiendes? Fines académicos, repitió Jake. Por supuesto. El Instituto Culinario de Próxima Sublime mantiene extensos archivos de técnicas culinarias primitivas. Esto sería invaluable para nuestros estudios antropológicos. Borak hizo una pausa y luego añadió con la desesperación despreocupada de quien se esfuerza por parecer despreocupado. Podríamos necesitar múltiples muestras para estudios comparativos, quizás semanales. Entregas para la ciencia. Q asintió con tanto entusiasmo que se le cayó el queso de las plumas. El Consejo Galáctico estaría muy interesado en establecer programas regulares de intercambio cultural, programas de degustación de alimentos, iniciativas diplomáticas de degustación. Podríamos llegar a acuerdos comerciales muy favorables a cambio de acceso continuo a, quiero decir, oportunidades de investigación continuas. Jake miró a su tripulación, que sonreía como si acabaran de ganar la Lotería Galáctica. Torres tomaba notas en su tableta, probablemente calculando las ganancias de las rutas comerciales. Kumar ya estaba esbozando modificaciones en las instalaciones de la cocina de la nave, y Pip parecía como si alguien le acabara de decir que la ascendían a suprema de la conquista culinaria. Bueno, dijo Jake lentamente, saboreando el momento como un buen vino o una venganza particularmente satisfactoria. Supongo que podríamos llegar a un acuerdo. Después de todo, en el espíritu de la cooperación interespecies y el avance científico. Excelente, suspiró Kill, con un alivio tan palpable, que podrías haberlo servido como guarnición. Quizás podríamos discutir los términos sobre otra ronda de muestras de investigación. Creo que se podría arreglar, respondió Jake,
observando cómo los críticos gastronómicos más sofisticados de la galaxia conocida prácticamente vibraban con anticipación ante la perspectiva de más cocina humana. Para la ciencia, por supuesto. Claro, todos corearon con tanta convicción como un grupo de niños sorprendidos con las manos en la masa, afirmando que solo estaban comprobando si las galletas aún estaban frescas. 6 meses después, Jake se encontraba en la plataforma de observación del recién bautizado Spice Runner 2, observando una fila de naves alienígenas que se extendía desde aquí hasta el próximo martes, todas esperando pacientemente su turno en lo que se había convertido en la primera y más exitosa operación interestelar de camiones de comida de la galaxia. No se le escapó la ironía de que la primera gran victoria diplomática de la humanidad no se hubiera producido gracias a una potencia de fuego superior o tecnología avanzada, sino al simple arte de envolver las cosas en tocino y añadir la cantidad justa de queso. La transformación había sido notable de presenciar. Lo que comenzó como un pequeño transportista de carga se había convertido en un imperio culinario móvil que empleaba a la mitad de las colonias humanas y tenía listas de espera más largas que la mayoría de las civilizaciones registradas. Pip, ahora con el título oficial de embajador culinario jefe en la galaxia, junto con un salario que podía comprar pequeños planetas, se había convertido en una leyenda entre las diversas especies alienígenas. Corrían rumores de que varios gobiernos habían intentado reclutarla, ofreciéndole desde puestos reales hasta sistemas estelares enteros, pero los había rechazado con la simple explicación de que era demasiado divertido como para renunciar a ello. Los clientes habituales se habían convertido en una fuente de entretenimiento inagotable. El embajador Kijik seguía apareciendo todos los martes, fingiendo que estas visitas formaban parte de un programa de evaluación cultural en curso, mientras pedía lo que Jake estaba bastante seguro era suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército. Había desarrollado una especialización en comidas reconfortantes para humanos y ahora podía debatir los detalles de la preparación de un sándwich de queso a la plancha con la pasión de un profesor titular que explica mecánica cuántica. El chef Borak había experimentado la transformación más drástica de todas. El pomposo snob culinario se había convertido en algo así como un fanático que rondaba la cocina y molestaba a los demás para pedir consejos de cocina con el entusiasmo de alguien que abandonó la escuela culinaria y acaba de descubrir su vocación. Incluso había empezado a incorporar técnicas humanas primitivas a su propia cocina, aunque seguía negándose a admitir que el tocino lo hacía todo mejor. Sus pedidos semanales habían crecido tanto que Jake sospechaba que, o bien alimentaba la mitad de Próxima Sublime o había desarrollado una adicción que requería intervención profesional. Beasley había renunciado por completo a toda pretensión, y de hecho, había solicitado un traslado para convertirse en el enlace oficial entre el Consejo Galáctico y lo que ahora llamaban diplomáticamente Iniciativas de Investigación Culinaria Humana. Su descripción del trabajo incluía oficialmente servicios de traducción cultural, pero la mayor parte del tiempo se limitaba a deambular por la cocina haciendo alegres chillidos y probando todo lo que Pip preparaba. Jake estaba bastante seguro de que Fizzle había engordado unos 13 kilos desde su primer encuentro, pero el pequeño extraterrestre parecía más feliz de lo que un traductor debería estar. Incluso el filósofo de calca azul había abandonado sus pretensiones académicas, publicando una serie de artículos con títulos como El impacto socioeconómico del tocino, el análisis interespecífico y el queso como herramienta diplomática, replanteando las relaciones interestelares a través de iniciativas basadas en productos lácteos. Su trabajo se había convertido en lectura obligatoria en varias universidades, y Jake había oído rumores de que se estaban desarrollando programas de posgrado completos en torno a lo que los académicos llamaban antropología culinaria humana. El éxito había generado sus propios desafíos, por supuesto. Tuvieron que expandir sus operaciones 3 veces solo para satisfacer la demanda, y Jake ahora empleaba una flota de naves que podía alimentar planetas enteros con poca antelación. El Consejo Galáctico había reconocido oficialmente la cocina humana como un activo cultural estratégico, lo que Jake estaba bastante seguro era jerga burocrática, ya que todos somos adictos, por favor, no dejen de preparar la comida, o podríamos tener que declararle la guerra a alguien por la rabia inducida por la abstinencia. Sin embargo,
La parte más satisfactoria fue observar el cambio gradual en la percepción de los humanos en toda la galaxia. Donde antes se los había descartado como una especie primitiva que apenas merecía ser reconocida, ahora eran cortejados por civilizaciones que antes consideraban a la humanidad algo entre divertido e irrelevante. Acuerdos comerciales que habían tardado décadas en negociarse ahora se resolvían en almuerzos con las últimas creaciones de Pip. Disputas diplomáticas que se habían latente durante siglos se resolvían mediante lo que los medios habían denominado diplomacia culinaria. El favorito de Jake era el tratado de paz entre los andromedanos y la Federación Centauri, que se había negociado con éxito durante una competición de barbacoa organizada por Pip. Aparentemente, nada atrae a las especies en guerra. Juntos, era como discutir sobre la forma correcta de ahumar una falda y admitir simultáneamente que ambos bandos habían sido idiotas por pelearse por unos asteroides cuando podrían haber estado compartiendo recetas. La transformación tampoco había pasado desapercibida para el gobierno humano. Jake había recibido suficientes medallas y condecoraciones como para abrir su propia tienda de excedentes militares, y a Pip le habían ofrecido puestos en todo, desde el cuerpo diplomático hasta el Departamento de Comercio Interestelar. Pero ambos habían rechazado el reconocimiento oficial en favor de algo mucho más satisfactorio: saber que habían conquistado accidentalmente la mayor parte de la galaxia conocida con el simple recurso de preparar comida realmente buena. Mientras Jake observaba a otra delegación alienígena subir a la nave, con sus túnicas oficiales y porte digno, sin engañar a nadie sobre su verdadero propósito, no pudo evitar sonreír. La humanidad había pasado siglos preguntándose cómo dejarían su huella en la galaxia, imaginando grandes batallas y avances tecnológicos que les permitirían establecerse entre las estrellas. Resulta que todo lo que necesitaban era tocino, queso, y la confianza que da saber que, por muy sofisticada que se crea una civilización, todos tienen debilidad por la comida reconfortante envuelta en tocino y servida con una guarnición de queso fundido a la perfección. El universo, reflexionó Jake, tenía un maravilloso sentido del humor y un apetito excelente.